Tardes, ¿cómo estás? Hola Paloma, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Perfecto, entonces, hoy tenemos una sesión un poco ajustada porque vamos a ver algunos temas que son un poco amplios, pero vamos a tratar de reducirlos y de hacerlo lo más concreto posible para que nos quede bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a estar haciendo en la clase del día de hoy es reforzar, si es que ya tenemos conocimientos de cómo citar en formato APA y cómo referenciar todos nuestros artículos y en general todo material que vayamos a utilizar en nuestras investigaciones. La clase pasada estuvimos viendo cómo se debe realizar y qué método seguir para nuestra búsqueda bibliográfica. El día de hoy vamos a estar entonces analizando la última parte que sería cómo referenciar estos artículos que estamos citando, esta documentación. Cómo los citamos y cómo los referenciamos. Vamos a diferenciar un poquito esos conceptos en el día de hoy para que nos quede bien claro qué es lo que estamos haciendo y vamos a darle una mirada un poco más generalizada a lo que serían algunos gestores de referencia, como son Zotero y Mendeley, que nos van a ayudar muchísimo si nos familiarizamos con ellos para hacernos un poco más fácil la vida en cuanto a gestionar precisamente toda esta información que vamos a estar utilizando. Como lo veníamos conversando todo el taller, el artículo de revisión tiene su razón de ser precisamente en la revisión de una serie de artículos y por ende estamos hablando de que vamos a estar manejando mucha información. Em, Perdón, esta información tiene que estar ordenada, tiene que estar ubicada de acuerdo a de repente nuestras variables, años de periodo de tiempo y demás factores que nosotros mismos hayamos dispuesto para nuestro orden. Em, Sin embargo, puede resultar un poco complejo a veces tener a la mano todos esos documentos y el momento de descargar y vincular. Entonces, para ello nos van a ayudar Mendeley y Sotero. Vamos a ir avanzando entonces un poco más rápido que las últimas clases para que nos alcance el tiempo y podamos ver todos estos conceptos de forma integrada. Eh, Bien, entonces hoy nos vamos a estar recordando o familiarizando con las normas APA. Vamos a estar viendo cómo citar y cómo referenciar para nuestro artículo científico y nos vamos a apoyar en algunos programas aparte, ya no únicamente Microsoft Word como procesador de texto, sino gestores de referencia en línea, que sean completamente gratuitos y que estén en línea para que eso nos facilite un poco más las cosas. Em, Vamos a empezar con citas. Tenemos un amplio número de tipos de citas. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que podemos utilizar dos grandes tipos de citas, las citas directas y las citas parafraseadas. ¿Cuál nos conviene o cuál es mejor? Tiene una función distinta. Si bien es cierto, al momento de hacer investigaciones, muchas veces nuestros documentos pasan por antiplagios y programas como Turnitin. En ese aspecto nos recomiendan usar más el parafraseo, que lo vamos a ver en un momento, para disminuir este porcentaje de plagio. Sin embargo, van a haber momentos en los que sí o sí vamos a tener que utilizar nuestras citas directas, muchísimo más cuando hablamos de artículos de revisión, porque estamos precisamente dando énfasis a lo que dice un autor textualmente. Em, entonces, es importante también que nosotros como investigadores y como redactores tengamos el criterio para decidir en qué momento es apropiado usar estas citas directas, cuándo es indispensable colocar la cita textual, cuándo de pronto no hay problema si uno le da su propia interpretación. Dentro de las citas directas, que son el primer tipo de citas que vamos a estar viendo esta tarde, tenemos dos tipos de citas, las citas cortas y las citas en bloque. Puede parecer un poco confuso y un poco abundante la información, pero es bastante mecánico al momento de que nos damos cuenta cómo funciona. Entonces,
recordemos que dentro del gran grupo que tenemos de citas directas y citas parafraseadas, vamos a estar viendo que en las citas directas van a haber dos tipos, cortas y en bloque. Las citas cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras y las que tienen en bloque son las de 40 palabras a más. Entonces, dentro de las citas cortas vamos a tener dos estilos para manifestar nuestras citas cortas. Estas citas cortas tienen determinadas características, como por ejemplo, que están inmersas en el texto, es decir, no le voy a dar un enter, no le voy a dar un espacio, sino que voy a colocar mi cita dentro del mismo párrafo donde quiero citarla. Y las voy a colocar entre comillas. Es importante, todas las citas cortas directas o textuales se van a caracterizar por tener comillas. Entonces, como las vemos ahí sombreaditas, tenemos comillas al momento de citar. La única diferencia entre las citas parentéticas y las narrativas, estos dos estilos que les mencionaba que vamos a tener, es por el orden que le vamos a dar. Nosotros podemos empezar por el autor o concluir con el autor. En la cita parentética, que es el primer ejemplo que vemos en pantalla, tenemos el énfasis en ido. Voy a empezar con mi cita. De pronto, para mí como investigador, le quiero dar más peso a que el lector lea primero el contenido y luego se entere quién es la persona que lo ha citado, en qué año, y por supuesto tengo que colocar el número de página. Dentro de nuestras citas directas, esas son las características. Tenemos que tener bien claro eso. Inmersas en el texto, con comillas, y no me puede faltar el autor, año y número de página. Vamos a ver que más adelante el número de página no es un elemento indispensable, por ejemplo, en las citas parafraseadas, pero sí lo es en las citas directas. Es muy importante que tengamos el número de página porque eso le va a permitir al lector y a nosotros mismos también ubicar rápidamente esta cita, esto que está entre comillas, en el documento que yo estoy citando. Entonces, para ello también es importante que al momento de hacer nuestra organización de la búsqueda bibliográfica, al momento de haber resaltado o copiado los párrafos que nos parecían más importantes, tengamos localizados estos elementos, año, autor y número de página. Bien, entonces, dentro de las citas directas tenemos el primer grupo de citas cortas. Y como les decía, tenemos dos estilos bien claros que se van a diferenciar únicamente por el orden. Cuando le damos énfasis al autor, cuando le damos énfasis al contenido, empezamos con la cita en comillas. Y entre paréntesis ponemos autor, año y número de página. Si en cambio yo quiero dar énfasis al autor, voy a incurrir en una cita narrativa, que es este segundo ejemplo que vemos aquí abajo. Empezamos por el autor, entre paréntesis el año, y luego ponemos nuestra cita entre comillas y finalizamos con el número de página. Ese sería el orden que yo voy a tener cuando hablo de citas directas cortas, que sean o parentéticas o narrativas, con énfasis en el contenido o con énfasis en el autor. Vamos a ir viendo algunos ejemplos para que esto nos quede un poco más claro y podamos ejemplificar ya aquí con algunos casos cómo es que serán estas citas cortas con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. Este primer caso de cita corta es con énfasis en el contenido. Como vemos aquí, tenemos las comillas, la cita entre comillas, la vamos a resaltar, y luego, entre paréntesis, tenemos el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página que no nos puede faltar. Vamos a ponerle este color naranja. Entonces, esto es cuando yo tengo cita corta que quiero tener con énfasis en el contenido. Recordemos, comillas, la cita inmersa en el texto, comillas, y en paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Si en cambio yo quiero tener énfasis en el autor y no en el contenido,
vamos a tener primero el apellido del autor, el año de la publicación, la cita entre comillas, y finalizamos con el número de página. Bien, sería de esta otra forma. Empezamos con el apellido del autor, el año de la publicación, la cita entre comillas y el número de página con el que vamos a finalizar. Podemos acabar con un punto final, con un punto seguido, dentro de un párrafo, al inicio de una oración. No hay ningún problema en la forma en la que esté ubicada nuestra cita, siempre y cuando cumpla con estos elementos que estamos mencionando. Y una vez más, el criterio si es que empezamos por el autor o empezamos con el contenido de la cita directa, entre comillas, eso va a depender únicamente de la intención que nosotros tengamos. Luego vamos a ver algunos ejemplos de pronto en ya artículos de revisión, para que veamos que esto es súper flexible. No hay ninguna especificación que diga, en este caso tienes que empezar por el autor y en este otro por la cita. Eso depende una vez más de la intención que tenga el investigador. Además de las citas cortas, como les mencionaba, dentro de las citas directas sí vamos a tener estas citas cortas, pero también tenemos citas directas en bloque. ¿Cómo es que diferenciamos una de otra? Las citas directas cortas, las habíamos visto, tenían algunas características especiales, como por ejemplo las comillas y que estaban inmersas en el texto. ¿Recuerdan? Lo hemos visto aquí, entre comillas, inmersas en el texto. En cambio, las citas en bloque, como su nombre lo dice, tienen un pequeño, están apartadas del texto de donde te están citando. Vamos a darle un enter a nuestro texto y vamos a tenerlas aquí, en un bloquecito apartado. Una vez más, estas citas pueden ser parentéticas con énfasis en el contenido o narrativas con énfasis en el autor. Vemos que hay un patrón en cuanto a estilos de citación. Sin embargo, sí hay una diferencia en cómo se vería la presentación de citas cortas, directas y citas en bloque directas. Entonces, cuando hablamos de citas parentéticas tenemos una pequeña introducción, la cita como tal ya no lleva comillas, está separada del texto, sin embargo, los elementos que se mantienen son el autor, el año de la publicación y el número de página. Eso se va a mantener siempre en todo tipo de citas directas. Si en cambio queremos hacer énfasis en el autor, vamos a tener como opción la cita directa narrativa. Esta tiene al autor y el año de la publicación, luego los dos puntos para el enter y la cita en bloque finalizada con el número de página. ¿Ok? Entonces, una vez más, solamente hay cambios en el orden de los elementos, más el contenido sigue siendo el mismo y se respeta la presentación de cita en bloque. Vamos a ver también algunos ejemplos por aquí para que eso nos quede un poco más claro. Yo sé que es un poco tedioso de pronto agarrarle el ritmo, pero es cuestión de práctica. Luego nos acostumbramos y ya nos queda súper claro todo esto. Entonces tenemos citas en bloque parentéticas. Cuando hacemos énfasis en el contenido, vemos que tenemos aquí parte del párrafo que iría apellido del autor, el año de la publicación y vamos a finalizar con el número de página. ¿Okay? No nos puede faltar en nuestras citas directas el número de página. Por eso es tan importante que lo tengamos localizados en nuestros documentos que vayamos revisando. Hablamos de artículos de revisión. Del otro lado, cuando queremos hacer énfasis en el autor, vamos a empezar precisamente por el apellido de este, el año de la publicación, la cita, una vez más, toda la cita en el bloquecito,
y vamos a finalizar con el número de página. Bien, estos elementos son reiterativos. El año de la publicación, el autor y el número de página en las citas directas. Bien, luego, además de haber tenido toda la presentación de las citas directas, yo les mencionaba que íbamos a tener un segundo gran grupo de citas, las citas parafraseadas o citas indirectas. Estas citas indirectas o parafraseadas, como las vemos en pantalla, vuelven a tener los mismos estilos, parentética y narrativa, es decir, con énfasis en el contenido o con énfasis en el autor. Sin embargo, ¿qué es lo que está faltando a estas citas? Vemos que hay una carencia de algunos elementos en cuanto a la presentación. Por ejemplo, ninguna lleva comillas y ninguna está separada del texto. Entonces, y finalmente, ninguna de estas lleva el elemento del número de página. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que cuando ya tenemos la información de forma parafraseada, se opone a lo que sería una cita textual, es decir, una cita en la que se ha copiado tal cual la información y por eso se ha puesto entre comillas como un anuncio que te va indicando o alertando que esta información está tal cual como en su versión original, en el documento original. Del lado opuesto, las citas indirectas o parafraseadas son aquellas que han pasado ya por un filtro. Ese filtro es el mismo escritor, el mismo investigador, que ha decidido interpretar, cambiar, resumir, sintetizar la información que encontró de un autor, de una publicación específica, y la va a colocar también, pero citando de todas maneras, acreditando a la fuente original. Es decir, esa idea no es 100% propia, esa idea se basa en lo que dijo otro autor, pero está siendo interpretada por el autor. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? La primera y la más importante para muchos es que nos va a estar alejando del plagio. No vamos a tener, perdón, no vamos a tener un porcentaje tan elevado porque la información no está textual, es decir, no va a haber un copiar y pegar, sino que va a haber un proceso de interpretación. Además, nos va a ayudar a procesar la información que querramos, ya dándole un poco más de contexto a nuestro trabajo y orientando un poco al lector respecto a lo que dijo determinado autor con ya la parte subjetiva del mismo investigador. Entonces, una vez más, estas citas indirectas y parafraseadas son muy común, es muy fácil usarlas, sirve mucho para el lector y para el investigador, porque más, son más sencillas en cuanto a formato, es decir, no hay que pensar tanto en su presentación, en si debe llevar el número de página, si debo ponerle comillas, o si debe estar separada del texto, etcétera. Simplemente está la citación y finalmente se colocan los elementos básicos, el apellido del autor y el año de la publicación. Sin embargo, como estamos hablando de un artículo de revisión, sí es importante tratar de tener un porcentaje balanceado de tipos de citas, es decir, usar las citas directas como también las citas indirectas. Sobre todo porque nos vamos a topar con conceptos y con ideas que vamos a querer plasmar de la forma en la que lo hizo su escritor original, su investigador original. Y para ello vamos a tener que utilizar las citas que acabamos de ver, las citas directas. Eso no implica que no se deban usar en ningún momento las citas indirectas o las directas. Una vez más, les recalco, debemos tratar de tener un balance y un equilibrio entre el uso de estos dos tipos de citas. Ya yendo al formato de las citas indirectas, como lo vemos, es bastante más sencillo que las citas directas, que están un poco diferenciadas por la cantidad de palabras, por si van con comillas o en bloque, y por el número de página. Estas tienen los elementos básicos, y en lo único que se van a diferenciar es en el orden, una vez más. Si empezamos por dándole énfasis al contenido o dándole énfasis al autor. En el primer caso, la parentética, como lo hemos visto a lo largo de todos los ejemplos que ya hemos tratado, empiezan con la información, con la cita.
Y entre paréntesis, hacia el final, está el apellido del autor y el año de la publicación. Lo mismo, por otro lado, la cita indirecta narrativa va a empezar por el apellido del autor, el año de la publicación y luego va a colocar la cita parafraseada. Vamos a ver algunos ejemplos también para que esto nos quede un poco más claro, pero es bastante sencillo en cuanto al parafraseo. Todo esto vendría a ser nuestra cita parafraseada. Luego tenemos entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación. Entonces, no es muy complejo cómo utilizar las citas parafraseadas, al contrario, facilita bastante. Acá tenemos una vez más el apellido del autor, el año de la publicación y todo esto vendría a ser la cita parafraseada. Va a depender de nosotros si queremos colocarle el número de página. En las citas directas estamos obligados a colocarle el número de página. No puede haber una cita en comillas que no tenga número de página. Eso está incorrecto. Lo mismo, no puede haber una cita en bloque sin que esté mencionada el número de página. En cambio, para nuestras citas parafraseadas o citas indirectas, digamos que el formato APA nos indica, lo deja a nuestro criterio. Si queremos, si deseamos colocar y si contamos con la información, lo hacemos, colocamos. Entonces vendría aquí, por ejemplo, página 18. O en el caso de aquí, vendría así, esta es la cita parentética y esta es narrativa. Vendría la página hacia el final, página 18. De esta forma, pero les recalco, esto es totalmente opcional. Cuando hablamos de citas parafraseadas, no es necesario porque el lector de pronto no necesita ir hacia la página del documento original porque la información ya está parafraseada. Entonces, puede que la información que encuentre en ese número de página no sea 100% la que está leyendo por el hecho de ya haber sido interpretada. Sin embargo, si el lector quiere igualmente la información y ahondar en lo que dijo el autor original, lo puede hacer y ya tendría el acceso al número de página en la cita. Pero es completamente opcional en las citas parafraseadas. La obligación sí se encuentra de colocar el número de página en las citas directas, en las que van con comillas y en las que van en bloques. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que es citas directas o citas indirectas en cualquiera de sus tipos? Bien, vamos a pasar entonces a referencias. Si me estoy perdiendo de algo del chat, por favor, Angie, me avisas. Vamos a pasar a lo que serían las listas de referencias. Muchas veces este término se encuentra como un sinónimo de lo que sería la bibliografía. Nos vamos a encontrar con muchas tesis, con muchos artículos que el listado donde están referenciando todos los documentos que han citado a lo largo del texto van a estar con el título de lista bibliográfica, referencias bibliográficas, lista de referencias o bibliografía. Si bien en la realidad hay una diferencia en cuanto a bibliografía y listado de referencias, se ha tomado ya en la actualidad como una suerte de sinónimos. Entonces, la bibliografía en realidad se referiría a todos los documentos citados o aquellos documentos que el investigador crea que le van a servir al lector. Y la lista de referencias sí es ese apartado en el que se lista únicamente a los documentos que han sido citados en el texto. Es decir, no hay ninguna información sobrante. Las listas de referencias y las citas van muy de la mano, porque todos los documentos que han sido citados a lo largo del texto tienen que estar en la lista de referencias, y a la vez todos los documentos que han sido referenciados es porque han sido previamente citados. Entonces, en cuanto
A nosotros nos referimos a lista de referencias, de pronto en algunas revistas lo pueden llamar bibliografía o como les digo, referencias bibliográficas, entre otras denominaciones, pero siempre hay que corroborar que se refieran a lo mismo, es decir, a listar los documentos que han sido citados en la lista de referencias. Dentro de este listado de referencias vamos a tener también un formato bien definido. Usualmente usamos sangría francesa para la presentación y colocamos las referencias junto con, digamos que los elementos que se han tomado en consideración para las citas, como teníamos hace un momento, los apellidos del autor o el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página, pero en una versión extendida. Es decir, también vamos a tener que colocar la fuente y el título de la publicación. Esos 5 elementos son los que estarían siendo válidos para nuestro listado de referencias. Vamos a tener además una variedad bastante amplia de qué documentos referenciar. Yo he puesto aquí algunos ejemplos de los principales, pero para todo tipo de publicación. Pero como estamos hablando de artículos de referencias, perdón, de revisión, vamos a tener que una gran cantidad de estas citas van a pertenecer también a otros artículos de revistas. De esa forma se tiene que citar como lo vemos a continuación. Les voy a... perdón. Aquí. Entonces, vamos a empezar por en artículos de revistas, en journals, en artículos de periódico. Vamos a empezar por siempre el apellido del autor. Esto es algo que siempre vamos a tener en el formato APA. Lo voy a colocar aquí. Vamos a tener elementos. Estos elementos son autor, es decir, quien escribió el documento, el texto, la fecha, cuando se publicó. Esto es importante, cuándo se publicó, no cuándo se redactó. A veces en las revistas nos encontramos con información que dice recibido en tal año, pero publicado en al año siguiente. Nos tenemos que quedar con la fecha más reciente, con el año en el que se publicó. Luego vamos a tener el título, cómo se llama la publicación. Y finalmente vamos a tener la fuente, de dónde de dónde sale esa publicación. Y esto puede ser la página web, una página web, un link PDF, puede ser en casos de libros la editorial, etc. Bien, esos son los elementos con los que se va a contar para todos los documentos de referencias. Si de pronto nos falta uno u otro, vamos a ir reemplazando poco a poco, pero por lo general hay que procurar que esté esta información. También puede ser el nombre de la revista. Entonces, tenemos autor, fecha, título y fuente. Tengamos muy presentes estos 4 elementos porque los vamos a ver reincidentes en toda nuestra bibliografía, nuestro listado de referencias. Como vemos aquí, empezamos por el apellido del autor. El formato APA nos indica lo siguiente, que tengamos primer apellido y primera inicial del primer nombre. No es necesario colocar más información. El primer apellido, coma, la primera inicial y punto. Si tenemos 2 autores, sería de esta forma. Si tenemos 3 autores, los vamos numerando de la siguiente forma. Así, ¿ok? Siempre punto, coma y luego la i para finalizar con el último autor. Cuando hablamos de artículos o cualquier otro tipo de documento, siempre vamos a citar de esa forma, en cuanto a apellidos. Luego, tenemos el título de la publicación y en cursivas está el nombre de la revista. Bien, cuando tenemos, vamos a ver que hay un formato bien reincidente en cuanto a libros y demás publicaciones.
pero artículos se diferencia un poquito del resto. Es por eso lo he decidido poner primero y también porque es el que probablemente vayan a usar con más frecuencia al citar en sus artículos de revisión. Bien, entonces el formato es el siguiente: apellido, primer inicial, año de la publicación, título de la publicación y en cursivas el nombre de la revista. Le podemos agregar además información adicional. Esto también es voluntario. Con que esté el nombre de la revista nos basta. Pero si estamos generosos y queremos publicar, comentar más información a nuestro lector, le podemos adicionar y detallar cuál es el volumen, el número de la publicación, el ISSN o el DOI o el link de la revista. Por ejemplo, aquí abajo nos reincidimos en lo mismo, ¿verdad? El apellido del autor, el año de la publicación, el título, en cursivas, el nombre de la revista, el volumen, el número, digamos que la cantidad de páginas, estas van del 1 al 12, y el link de la página donde yo voy a encontrar esta revista publicada, este artículo publicado. Vemos que es reincidente estos elementos que habíamos visto: autor, título, fuente y año de la publicación. Entonces, autor, año de la publicación, título y fuente, ¿verdad? Le podemos resaltar si de pronto nos ayuda un poco verlo así. Y este es el formato que vamos a utilizar netamente cuando se hablen de artículos de revistas, journals, etc. Todo esto viene a ser fuente. Tenemos apellido del autor, año de la publicación, título y la fuente de donde se extrajo. Cuando hablamos de libros, ya empieza a haber un patrón mucho más presente en las referencias a partir de libros. Entonces tenemos de preferencia primer apellido y primer inicial. Aquí, por ser un nombre compuesto, le han puesto dos iniciales, pero con una inicial del primer nombre nos basta. Luego tenemos en cursiva el nombre del libro y finalmente la fuente, ¿verdad? Entonces, una vez más, apellido del autor, año de la publicación, título en cursiva y la fuente. Aquí les he puesto un poco de información adicional. Si, por ejemplo, no tienen el nombre del autor o es un autor corporativo, si de pronto falta el autor, pero tienen el nombre del editor, si necesitan colocar la información de las ediciones, el volumen, si quieren detallar si es un audiolibro, etc. La fuente, una vez más, debe entenderse como editorial y el link de pronto, si se encuentra, o el ISBN de pronto en un libro, también se le puede colocar eso, ¿no? Eso depende ya del autor, pero siempre y cuando tengamos estos elementos presentes: autor, fecha, título y fuente. Cuando hablamos, por ejemplo, de conferencias o ponencias, ¿no? De pronto nos encontramos con un congreso, una conferencia, etcétera. Vamos a tener que detallarlo y vamos a usar el mismo formato que se ha usado en cuanto a libros, pero vamos a detallar un poco más. Vamos a tener el apellido del autor, la fecha explícita de la conferencia, ponencia o congreso. Lo colocamos de esta forma: puede ser 8 de septiembre del 2011 o 2011,8 de septiembre, no hay problema. En cursiva, una vez más, el título y finalmente la fuente, ¿no? Podemos colocar el link también. Igual va a suceder si hablamos de una conferencia: apellido, fecha de cuándo ocurrió esto, cursiva, el título y la fuente. También nos podemos encontrar con páginas web, de pronto donde la revista es electrónica, donde la revista está publicando en su página web, etc. Y necesitamos extraer esa información. Entonces, una vez más, el mismo formato que hemos usado desde que vimos cómo referenciar libros: el apellido del autor, el año y especificamos la fecha de la publicación, es necesaria. El título en cursiva
Y finalmente, la fuente. Cuando hablamos de webs, es importantísimo que coloquemos y proporcionemos el link de la página web. Si no, no tendría mucho sentido citarla porque entonces estarías dando a entender que realmente no hay acceso a esa información, lo cual es perjudicial no solamente para ti como investigador porque vas a hacer que se cuestionen de dónde sacaste tú la información, sino también para el lector porque no va a tener a dónde ir a buscar esa información que tú estás citando. Entonces, cuando hablamos de webs, es clave tener el link, el acceso a dicha página web y que ésta esté funcionando, porque de pronto nos encontramos con links que no están válidos y entonces no tiene sentido tampoco colocarlo. Si el link está roto, está averiado, busquemos otra fuente para no tener que citar aquella información que está un poco inválida. Al principio de la clase les mencionaba que existen gestores de referencia que nos van a hacer un poco más fácil todo este proceso de citar y de referenciar, ¿no? Lo que hemos visto en la clase del día de hoy. En la clase pasada vimos todo el proceso de la búsqueda bibliográfica, de cómo hacer una correcta búsqueda y cómo deberíamos organizarnos para descargar la información y ordenarla según diversos parámetros que nosotros mismos nos hayamos dispuesto, nos hayamos establecido. Sin embargo, podemos caer en un desorden o en una desorganización que no nos permita que nuestra redacción al momento de presentar nuestros resultados fluya como debería. Y para eso nos podemos apoyar en algunos programas que tienen un vínculo Word, es decir, que los podemos articular. Estos son Zotero y Mendeley en especial para mí. Estos son los que yo les propongo porque son de un acceso libre, no cuestan dinero, están en internet y son muy fáciles de usar. Entonces, quiero intentar ver algunos documentos y enseñarles de forma panorámica cómo funcionan estos para que puedan ayudarse a trabajar sus artículos de revisión probando y usando estos gestores de referencia a ver si van un poco más rápido, un poco más fluido y más organizados. Yo tengo abierto por aquí un Word y en este Word vamos a ver que en nuestra sección de referencias, uy, no me deja ver, ok. En la parte de referencias vamos a tener aquí una sección que dice Mendeley. ¿Ok? Esto es como está vinculado mi Mendeley. ¿Cómo llego ahí? Como les digo, es muy fácil, es muy intuitivo. Ustedes entran a Google y colocan Mendeley descargar, se crean un usuario y descargan el programa para que aparezca en su, yo lo tengo ya abierto aquí, para que aparezca en su escritorio. Asimismo, Zotero funciona exactamente igual. Lo ponen en Google, ponen Zotero, descargan el programa, lo instalan y una vez instalado van a poder vincularlo directamente a su Word. Va a estar aquí Mendeley y bueno, Zotero se quiso independizar y se puso en una pestaña completamente aparte. Los dos funcionan de forma bastante similar. Vamos a ver primero Zotero o quizás primero Mendeley. Les voy a enseñar cómo es el entorno de Mendeley. Esta es la pantalla principal de Mendeley. Es el que yo uso con más frecuencia, por eso ven que hay bastantes archivos. Esto es lo que sería su biblioteca. Ustedes tendrían aquí todos los documentos que ustedes descarguen, pero también pueden agruparlos por carpetas. Entonces pueden ir colocando y agregando carpetas de pronto por años, o por autores, o por lenguaje, como ya lo veíamos, ¿no? Dependiendo de los parámetros que ustedes establezcan. Pero la ventaja para mí es que, por ejemplo, puedes abrir uno directamente y puedes ir resaltando la información, seleccionando, agregando de pronto notitas,
etcétera, y eso te va a permitir a ti ya tener un manejo mucho más personalizado de tu documento previo al plasmarlo ya a tu presentación de resultados en tu Word. Entonces, para mí funciona bastante bien. Además, puedes ver que aquí en la parte derecha tienes una serie de elementos que están informándote respecto a tu publicación. Esto lo hace de forma automática Mendeley. Bien, vas a tener el título, los autores, el título, el nombre de la revista, el año en el que fue publicado, el volumen, el número, las páginas, y esto es completamente modificable, es decir, tú le puedes poner aquí otro nombre y lo va a hacer. Lo ideal es que coincida con esta información que está, que vemos en pantalla, ¿verdad? Que coincida con el documento. Pero de pronto Mendeley no lo hace de forma automática y entonces lo tienes que hacer tú de forma manual, entonces igual lo puedes editar. Aquí dice tipo, categoría, este no es un libro, este es un artículo, ¿verdad? Entonces podemos buscar el que más se adapte a él. Y esto nos va a ayudar porque al momento de ir, por ejemplo, a nuestro Word, este autor es McCord. Entonces, al momento de ir a nuestro Word y tratar de hacer, por ejemplo, una cita, vamos a poder hacer directamente en el menú, como les digo, referencias, insert citación, y voy a colocar el apellido o el nombre o el título, dependiendo de lo que recuerde, y voy a aceptar y mi cita se va a insertar directamente en APA 7, que es el que yo le he denominado. Y ya está, y me va a facilitar un poco la vida haciéndolo de esa forma. Si yo quiero insertar la bibliografía, inmediatamente pongo insert bibliografía y ya me va a salir bibliografía automáticamente. Y como vemos, tiene aún los elementos que habíamos estado tratando: apellidos de los autores, año de la publicación, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, y me proporciona también volumen, número y número de página de la publicación. Eh, ¿Cómo hago yo para que esta información que está aquí, que vemos en mi bibliografía, en mi librería de Mendeley, llegue hasta aquí? Lo típico, por supuesto, es buscar el documento en Internet y descargarlo. Sin embargo, estos gestores de referencia que les estoy presentando, todos ellos tienen también de vincularse a su buscador. Es decir, tienen extensiones para Google que las puedes habilitar en el momento en el que tú te descargas el programa. A la vez que habilitas para que pueda vincularse con tu Word, también lo vas a vincular para que pueda estar conectado a tu buscador. De pronto, yo tengo este artículo, por ejemplo, estoy en una página de internet, y como vemos aquí en la parte superior está el loguito de Mendeley, que es este de aquí. Yo le hago clic y me va a habilitar el panel que me va a vincular directamente este artículo, lo va a descargar y lo va a colocar en mi biblioteca para luego yo poder citarlo y referenciarlo directamente en mi Word. Yo lo único que tengo que hacer es darle al check y si deseo, voy a este lapicito para poder editar la información y que se vincule ya, digamos que con la información más filtrada. Es decir, si yo, por ejemplo, le quiero poner aquí logos con minúscula y le quiero quitar esto, que diga artículo de investigación, no lo quiero así. Los autores le voy a quitar el segundo, el nombre, se los voy a poner bien porque aquí lo veo que está, aquí veo cómo están, es Jorge Pavón, entonces esto debería empezar con Pavón y luego Jorge. Uy. Oh, no me está dejando.
Ok, Pavón Jorge, luego es Nieto Sulmari, uy, y luego finalizamos con Gómez Carlos. Entonces, de esta forma yo lo puedo editar directamente para que al momento de darle añadir, se va a añadir a mi biblioteca y yo lo voy a simplemente actualizar. En el momento que me salga el checkcito y se sombreen todo este menú para que yo ya no pueda editarlo, quiere decir que ya está en mi biblioteca. Como ven, me sale check, check y ya está esto bloqueado para que yo no pueda editarlo más. Entonces, yo lo único que hago es ir a mi Mendeley, darle al botoncito de sincronizar y me va a salir automáticamente esta barrita va a colorearse de verde y me va a salir el documento ya en pantalla, en mi biblioteca. Yo ahí, una vez más, lo puedo seguir editando, puedo resaltarlo, puedo colorearlo, puedo agregarle notas, o simplemente lo dejo como tal y voy a mi Word y ya lo vinculo a la información que yo desee. Esa es un poco la información que podemos ir trabajando con. Es bastante ventajoso porque también lo podemos hacer en grupos, podemos compartir toda nuestra biblioteca con otras personas, es decir, de pronto con nuestro asesor o de pronto con el compañero con el que estamos redactando el artículo, etc. Entonces, este se apellidaba, ya me olvidé, Pavón, ok. Entonces, yo puedo, por ejemplo, acá insertar citación y poner aquí, Pavón. Entonces, me sale de frente la información. Aquí el título está repetido. Yo puedo buscar en mi documento y ver que, por ejemplo, aquí el título está equivocado porque no me está saliendo el título del artículo, sino el título de la revista. Por ello, voy a mi documento y copio el título para que esté de forma correcta aquí. Bien, así se actualiza aquí y también hay que actualizarlo aquí, ¿ok? Le damos a refresh y vemos cómo automáticamente nuestra segunda referencia que acabamos de citar ya está actualizada con el título correcto y el nombre de la revista en cursiva como tiene que ser. Así funciona un poco Mendeley en cuanto a citas y referencias. Como ven, es bastante útil, nos permite tener organizada la información y nos facilita un poco el trabajo en cuanto a no tener que preocuparnos de forma tan detallada de hacer nosotros manualmente la referencia y la citación. Lo único que debemos tener cuando hablamos de Mendeley y de Zotero y de cualquier gestor de referencia es simplemente el orden. Tener en cuenta que debemos ser igualmente ordenados. Es decir, aquí como vemos hay un poco de desastre de documentos, pero si estamos trabajando una única investigación, un único artículo, podemos ponerlo todo en una sola carpetita y eso nos va a servir para tener la información más ordenada y nos va a ayudar al momento de todo nuestro artículo de revisión. Podemos pasar también a ver algunos ejemplos con Zotero, que como les decía, está en nuestro Word, pero está en una parte separada. Vamos a ver que tenemos unos elementos bastante similares. Añadir citación, agregar bibliografía, refrescar para actualizar la información. Y Zotero está por aquí. Yo no lo uso tanto, pero es igual de recomendable que Mendeley. De repente estéticamente Mendeley se ve un poco más moderno, pero Zotero funciona igual de bien. Su loguito es una Z y también está vinculado, como lo vemos, a nuestro Word y también de forma aquí en nuestros encabezados de nuestro buscador. Zotero usualmente aparece no con una Z, a menos que esté, por ejemplo, así, vacío. Aparece la Z de Zotero. Pero si ya vamos a un documento que está detectando que puede ser citado y referenciado,
su loguito cambia y se vuelve como una hojita de papel. Y nos dice guardar en Zotero. ¿Lo ven? Tiene acceso a internet, todo bien. Entonces, aquí la ventanita que nos habilitan nos dice, lo vamos a guardar directamente a tu biblioteca. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Entonces le damos que sí y le ponemos hecho. De forma automática, esto va a aparecer aquí en mi biblioteca en un momento. Bien, le damos aquí. Okay. Esto ya debería estar. Vamos a darle a actualizar a esto. Vamos a probar con otro documento, que esto está funcionando bastante bien. Ok, le damos a más. Hecho. Ok, ahora sí. Como vemos, actualiza directamente al Zotero el documento y se habilita casi de la misma forma que ocurriría con Mendeley. Esto que tenemos aquí, que se ve bastante limpio, es la biblioteca. Conforme vayamos agregando información, va a ir recabándose aquí también. Si lo abrimos, nos va a llevar directamente al lector de documentos que tengamos habilitado. A mí me lo abre directamente en Adobe Acrobat PDF y es aquí donde directamente yo tendría que resaltar y agregar notas, etc. En ese aspecto es un poco distinto que Mendeley y yo preferiría por eso trabajar con Mendeley porque como lo vemos lo hace directamente en el mismo programa, no te habilita otra ventana adicional como lo hace Zotero. Sin embargo, va a depender de cada uno y de las comodidades que nosotros deseemos. Una vez más, tenemos habilitada una ventana en la parte derecha de nuestra pantalla y tenemos aquí tipo de elemento, entonces vamos a tener una gran variedad de categorías. Nosotros lo vamos a dejar en el que estaba, artículo de revista académica. Vamos a tener el título que está correcto, los autores, el nombre de la publicación, el volumen, el ejemplar, el año, etcétera. Vamos a corroborar los apellidos. Es un solo autor, se llama Andrés Sánchez, entonces vamos a corroborar que esto se dé de esta forma. Le vamos a poner Sánchez Andrés. Ok, de esa forma. Y una vez más, si lo deseamos colocar en nuestro documento, vamos a agregar la cita. Nos va a habilitar un menú para que nosotros confirmemos en qué APA, en qué formato los necesitamos. Lo mismo también lo podemos configurar en Mendeley. Una diversidad de formatos, Vancouver, Chicago, APA sexta edición, APA séptima edición. Nosotros lo vamos a dejar en APA séptima en español. Le vamos a dar OK. Y nos va a habilitar esta barrita para que sepamos qué autor queremos buscar. Entonces este se apellidaba Sánchez. También podemos habilitarle aquí en la setita, hay una flechita y nos va a llevar a vista clásica, que nos va a llevar como a una mini versión de lo que es el programa. Entonces le damos directamente al artículo y le damos OK. Estamos citando. Esta cita también se puede modificar y una vez más, si necesitamos agregar el documento ya explayado para la referencia, se coloca de esta forma. Nosotros aquí le tenemos que quitar el nombre para que suceda de esta forma. Entonces, esto sería cita y esto sería referencia. En Mendeley, al igual que en Zotero, también pueden crear carpetas, también pueden crear archivos para que de esta forma puedan apoyarse. Y van a ver que van a tener una capacidad de detección, de identificación en cualquiera de las páginas que ustedes visiten. Como ven, esta es otra revista virtual y yo
no necesito descargar el documento para que ya Mendeley y Zotero estén habilitados. De forma inmediata me avisan que ya se puede hacer y yo aquí en Mendeley, en el caso de Mendeley, lo puedo editar, y en el caso de Zotero igualmente puedo hacer que aparezca en mi biblioteca de forma inmediata. Entonces, es bastante útil y es bastante rápido en cuanto a facilitarnos un poco el acceso y no tener que ser nosotros mismos los que manualmente descargamos la información, la copiamos en un archivo, la copiamos en otra carpeta, abrimos un gestor de un lector como PDF de forma independiente y hacemos acá el resalte, el subrayado, etcétera, ¿no? En Zotero y en Mendeley lo podemos hacer de forma más rápida, directa, y ello nos va a también ayudar a que lo podamos hacer en nuestro documento. Hacerlo manual no es ningún problema. Yo, por ejemplo, tengo este documento que está referenciado de forma completamente manual. No hay ningún vínculo con Zotero ni con Mendeley, porque de todas maneras cuando hablamos de artículos de revisión, muchas veces el límite de referencias limita entre 25 referencias, que puede ser una cantidad considerable de documentos, pero tampoco es excesiva a lo que sería una tesis. Entonces, es manejable. Si lo queremos hacer de forma manual y nos queremos preocupar nosotros de la forma en la que se cita directamente, ya lo hemos aprendido en la clase de hoy, lo podemos hacer, somos capaces de hacerlo, siempre y cuando sepamos diferenciar citas, el tipo de citas que estamos utilizando, y que todas estas deben estar referenciadas con un formato dependiendo de su categoría, es decir, si son artículos, si son libros, si son páginas web, etc. Es sencillo, entonces, por ejemplo, aquí es importante recordar que tiene que estar habilitado con sangría francesa nuestras referencias, que se colocan de forma muy fácil seleccionando toda la información que tengamos. Si lo tenemos, si lo queremos programar previamente, lo hacemos desde que vamos empezando a redactar nuestras referencias, pero si lo queremos hacer hacia el final, cuando ya tenemos todas nuestras referencias listas, simplemente vamos a nuestro Word y en la parte de inicio, en el menú de párrafo, le colocamos aquí, cuando dice sangría, le colocamos sangría francesa. Usualmente está en ninguna, tenemos la opción de ponerle primera línea, pero por lo general las referencias van con sangría francesa. Hay momentos en los que puede que nos topemos con revistas que nos digan, no, la revista no pide que sea con sangría francesa, entonces simplemente va el texto corrido sin ningún margen diferente. Pero en el caso de que sea como es lo usual, sí vamos a tener que colocar sangría francesa. Después es todo lo que hemos visto hasta el momento: los apellidos de los autores o el apellido del autor, el año de la publicación, el título, el nombre de la revista en cursiva y en general toda la fuente hacia el final. Vemos que aquí, por ejemplo, esta revista tiene datos como volumen y números de páginas, pero la revista citada previamente solo tiene números de página y ISSN. Hay momentos en los que no vamos a tener que colocar, pero por ejemplo en esta colocamos incluso el link. Eso va a depender de nosotros y de la disponibilidad de recursos a los que tengamos acceso. Si queremos poner el link, si tenemos únicamente el ISSN o el DOI, entre otros, eso va a depender de nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera realizar? Hola, Paloma, sí, soy yo, Natalie. Hola Natalie, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Paloma? Una consulta, dime, en la diferencia entre Cielo, Scopus y Latindesk con respecto a las referencias, ¿hay alguna distinción en la cantidad? No, creo que siempre están manejándose entre 20 y 25 referencias, pero eso habría que confirmar en la actualidad cómo están manejando cada una de estas revistas sus referencias. Por lo general, un artículo de revisión no pasa de las 25 referencias. Hay excepciones en las que van hasta 30
o que son artículos un poco más extensos, pero lo usual es que vayan entre 20 y 25 referencias. Ujú. Ya, una consulta más, Paloma. ¿Qué revista de educación o de ciencias sociales nos recomendarías, por ejemplo, que esté dentro de Cielo para poder publicar? Uy, ahí sí no sabría decirte exactamente el nombre, Natalie. Em, Voy a buscar de todas maneras, con apoyo de César, que está un poco más empapado de ese tema de la publicación, o si quieres le puedes hacer la consulta directamente a él, para que él te diga el listado de revistas en las que se pueden publicar dentro de rubro que tú me estás mencionando. Ujú. Ay, eso sí sería muy útil para ver los requisitos, como tú nos mencionaste, que Sí, difieren de acuerdo a cada efectivamente. revista, y ir orientando el artículo en función a ello para que nos puedas tú dar la guía correspondiente, ¿no? Sí, claro. Lo que hemos tratado de hacer acá es que ustedes vean de forma más genérica todos los parámetros que hay que seguir al momento de la redacción del artículo de revisión, ¿no? Sí o sí van a tener que ver un título, un resumen, una palabra clave, una introducción, van a tener que explicar sus métodos, como lo hemos visto acá, con criterios de inclusión y criterios de exclusión, van a tener que presentar sus resultados, ya sea con esa denominación o con otro, como por ejemplo desarrollo o resultados y discusión, o de forma independiente en un apartado resultados y en otro discusión, pero ya somos capaces de escribir en función a esos elementos que hemos estado viendo durante la semana, ¿verdad? Para todo tipo de artículo vas a tener que hacer una búsqueda bibliográfica, como lo vimos la clase pasada, y para todos vas a tener que citar y referenciar como lo hemos visto en la clase de hoy. Entonces, de pronto, los parámetros de las revistas únicamente van a ser eso, especificaciones en cuanto a detalles que hay que afinar, pero ya estás completamente apta para preparar un artículo de revisión de forma general. Gracias, Paloma. Ok, bien, con eso estaríamos dando por finalizado el taller. Igual la clase de hoy está siendo grabada, entonces Angie la va a colocar en la plataforma más tarde, junto con el material que hemos trabajado junto a los PPTs. Cualquier duda, cualquier consulta que necesiten, si se animan o ya están en el proceso de redactar su artículo de revisión, gustosa de responder cualquier duda que tengan por el chat o a mi WhatsApp personal, también no hay ningún problema. Lo conversamos y vamos resolviendo alguna duda que haya quedado pendiente para ustedes. Pueden revisar el material las veces que ustedes deseen y hacer las consultas en relación a ello también sin ningún problema. Espero que la información que hayamos tratado durante la semana les haya sido de mucha utilidad y puedan profundizar en cada uno de los temas ya con sus propios casos y redactar, aprender, porque eso es en la práctica donde más van a encontrarse ya con alguna dificultad extra de acuerdo a sus propios casos personales. Pero como le decía Natalie, ya están preparados y aptos para redactar un artículo de revisión sin ningún problema. Gracias, Paloma. Ok, con eso me despido. Hasta luego.